Ok, entonces, he titulado esta capacitación La clave de cómo estar sano, ¿ya? Porque justo como lo había estado diciendo, en estos últimos meses hemos estado golpeados, el mundo está golpeado por una pandemia, ¿no? La del COVID-19, y ahí salió a colación todo el tema del sistema inmunológico, que si no tienes que cómo elevo mi sistema inmunológico, que el virus me va a atacar, me va a matar y todas esas cosas. Entonces, si bien lo he puesto nuevamente en la palestra el tema de lo que es el sistema inmunológico, esto es algo que de suma importancia que ha tenido que verse desde hace mucho tiempo. Y, y te lo digo porque siempre todas las personas, como yo lo veo en el mundo, tenemos en cierta forma el sistema inmunológico golpeado, pongámoslo así, o no lo tenemos equilibrado, ¿ya? Y como me presentó Aldo, yo soy médico de profesión, y no sé si tú conoces algún médico o habrás visto su estilo de vida, cómo es. Normalmente nosotros tratamos o ayudamos a las personas a tener salud, pero no somos el gran ejemplo en salud. Y yo era de esas personas, y eso es de lo que te quiero hablar un poco, ¿no? Primero quiero hablarte de quién es Pepe Castillo, ¿ya? Yo soy, como dijo Aldo, de Lima, Perú. Soy esposo y papá de dos hermosas nenas. ¿Ya? Soy médico y estoy en el campo de la salud y el bienestar ya hace 9 años. Soy médico hace 20 y exactamente en el tema de salud y bienestar hace 9 años. Y fue algo que me apasionó apenas conocí este mundo porque definitivamente fue lo que me movió para mí a estudiar medicina y poder ayudar a muchas personas. Y esta es la parte de la medicina que evita muchas cosas, muchas enfermedades, que es lo que tiene que hacer un médico. ¿Ya? Y como digo, mi pasión es ayudar a las personas a mejorar su salud. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación, de esta charla? Es que aprendas cómo puedes cuidar tu salud desde la base. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está o se basa en toda tu salud. Y esto quiero que lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir explicando de a pocos para que tú te des cuenta. Yo siempre soy de las personas que digo, conocimiento es poder. Y si tú conoces cómo funciona tu cuerpo, dónde radica el poder de tu sistema inmunológico, vas a saber con simples acciones qué cosa hacer para mantenerte al tope de tu potencial. ¿Ok? Entonces, ese es mi objetivo. Y para eso, como te dije, yo no era hace varios años un modelo de salud. ¿Por qué? Porque trabajaba todo el día, comía donde podía, lo que podía, ¿no? Y así, o sea, ese era mi estilo de vida. Y obviamente, pues, mi salud estaba resquebrajada. Era súper renegón, paraba cansado, con alergias, con gastritis, estaba subido de peso. Este soy yo hace varios años ya, hace casi 9 años. Y quiero que veas, o sea, mi estado de salud no era el más óptimo, ¿ya? Y ahí estoy con una de mis hijas, y ahí, como te digo, si ves mi cara, obviamente estaba en sobrepeso, pero también me tenía todas estas cosas que estoy comentando. Entonces hubo un momento en mi vida en que dije, ok, no me estoy sintiendo bien. Definitivamente, o sea, me cansé de estar cansado, me cansé de tener alergias, me cansé de estar con gastritis, me di cuenta que esto no me iba a llevar a nada bueno. Tenía en esa época una hija solamente chiquita, decía, yo quiero vivir para ella, quiero estar sano. A ella le decía, pues yo voy a vivir hasta los 120 años, pero con eso, ese ritmo de vida que tenía, definitivamente no lo iba a hacer. Entonces hubo un momento en que comencé a cambiar hábitos, a cambiar, sobre todo cuando ya tuve el conocimiento que te voy a compartir ahora, comencé a entender dónde estaba la base de nuestra salud y comencé a aplicar cambios paulatinos dentro de mis hábitos, y fue así que mi salud fue mejorando totalmente. Actualmente te digo, cero alergias, nada de gastritis, tengo una vitalidad como no tenía desde el colegio, hago mucho deporte, y estas son las cosas que yo quiero compartir. Mira, esto era como estaba antes y cómo estoy, y ahora creo que estoy un poquito más delgado. Entonces, este es parte del cambio que yo tuve. Por eso a mí me gusta enseñar desde el ejemplo. No vengo a decirte un montón de cosas si es que yo no las he vivido. Y esto es parte de lo que me gusta hacer testimonio. No solamente acá, obviamente tú ves una pérdida de peso, pero eso es lo que se ve objetivamente.
pero subjetivamente te digo, hubieron muchísimos cambios dentro de mí que fue gracias a lo que ahora te voy a mostrar. Y como te digo, también otra cosa que me ayudó a mí es el hecho de poder realizar cosas que nunca había hecho, como correr una maratón completa, ¿no? Entonces, estas son cosas que quería comentarte antes de entrar de lleno al tema, porque obviamente me parece que un testimonio siempre te va a dar fe en lo que vas a hacer y te va a dar la creencia en lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, ya vamos entrando netamente a lo que es el tema. Y quiero hacerte varias preguntas. Quiero decirte, ¿tú sabes cuáles son las verdaderas pandemias? Porque como te dije, hace unos meses hablan de un virus, se habla de un virus del COVID, que es un virus que existe, que es un virus que causa enfermedad, sí, pero como moda, todo el mundo ha hablado de él y nadie se da cuenta de lo que realmente afecta al mundo, ¿ya? Y esas son las enfermedades no transmisibles o las famosas enfermedades crónicas. Y son enfermedades que ya la vemos tan común y como son las enfermedades cardiovasculares, que ahí estamos entrando a los infartos, los accidentes cerebrovasculares, tenemos el cáncer, tenemos las enfermedades respiratorias crónicas como las famosas EPOC, ¿ya? O el asma, la diabetes. Entonces, son enfermedades, como te digo, que las vemos muy comunes. Y sobre todo, aparte de ser muy comunes, cada vez la vemos en personas más jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, la vemos en personas cada vez más jóvenes. La cantidad de niños con diabetes tipo 2 ha aumentado considerablemente en los últimos años. Considerablemente, y más adelante vamos a hablar de todo eso, ¿no? Entonces, quiero que veas acá lo que dice en el último párrafo, lo que representan el número total de muertes. Es un 71% de las muertes en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles. 71%. ¿Se han dado cuenta de eso? Y ahí más abajo pongo cuántos millones de personas. Eso era 41 millones de personas cada año. ¿Ya? Y el 80% de estas muertes están en países de ingresos bajos o medios. O sea, nuestros países. ¿Ya? Y quiero darte un dato más. Mira, estas estadísticas del 71% y 41 millones es del año 2018, hace 2 años. En el año 2013, la cantidad de muertes era 31 millones y el porcentaje era 63. Mira todo lo que aumentó en unos años. Estamos hablando de 5 años. En 5 años todo lo que aumentó. La cantidad de muertes. Entonces, este es un tema para darse cuenta y comenzar a, como se dice, poner las barbas en remojo y ponerse a pensar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Y si bien hoy día tenemos una pandemia por un virus, que obviamente va a pasar, ¿ya? Esto es totalmente manejable por cada uno de nosotros. Y si te das cuenta, dentro de las estrategias de la precaución del COVID, estamos hablando de que las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes no pueden salir. ¿Y por qué creen que es eso? Porque obviamente el sistema inmune de todas esas personas está bajo o es deficiente. Pongámoslo deficiente, no lo pongamos bajo o alto, ¿ya? Pongámoslo deficiente. Entonces, este era un tema que yo quería hablar con ustedes como para irlos poniendo en contexto de lo que estamos hablando. Ahora, quiero hacerles unas preguntas. ¿Están de acuerdo que las enfermedades, este tipo de enfermedades que hemos estado hablando, están relacionadas a la genética o herencia familiar? A ver, vayan haciéndome así o así. Sería bueno, ¿ya? ¿Por qué? Y claro, porque a veces mucha gente dice, uy, sí, mi papá tiene diabetes, mi mamá también, oh, mi papá tuvo cáncer o mi tío tuvo cáncer, ya me fregué, a mí también me va a dar cáncer. Si bien en cada una de estas enfermedades hay un componente genético, ¿ya? Y ya se ha hablado muchas veces de epigenética, de la manifestación de
genética de algunas enfermedades, esto está condicionado sobre todo por el tema de hábitos. Y esta era mi segunda pregunta, que si están de acuerdo en que estas enfermedades están relacionadas al estilo de vida. Si nosotros hablamos de estilos de vida, hábitos, ya sea alimenticios, de ejercicios, toda una serie de hábitos, si estamos hablando de todo eso, ya, quiero ponerles un tema. Si hablamos del tema genético, la predisposición o la incidencia o la importancia que tiene dentro de la presentación de una de estas enfermedades es mínima, es menos del 5%. Más del 50% está condicionado por el estilo de vida y sobre todo de la nutrición. ¿Entienden? Entonces, si tú tienes un papá diabético, en mi caso, mi papá es diabético, ya, si puedes tener, y lo fue mis tíos y un montón de personas de la familia, si bien es eso, yo no soy diabético porque simplemente cambié mis estilos de vida, mi estilo de alimentación. ¿Me comprende? Entonces, no es que ya yo estoy condenado, no. Tú te vas a condenar de acuerdo a tu estilo de vida, a tus hábitos y a tu alimentación. Y ahora, una última pregunta más. ¿Saben cuál es la parte de nuestro cuerpo de donde podemos controlar esta presentación de enfermedades, este equilibrio que debe haber entre los hábitos y la incidencia genética? ¿Saben cuál es esa parte? ¿Ya? Y se las voy a contar ahora, que tal vez a veces la pasamos muy desapercibido. Y esto es el aparato digestivo. ¿Ya? El aparato digestivo, y acá estoy poniendo un dibujito así como de nuestras clases del colegio de biología, comienza en la boca, termina en el ano. ¿Ya? Ese es todo el sistema digestivo, y tenemos la vesícula, tenemos el hígado, muchos órganos, pero principalmente quiero enfocarme en el intestino, porque es ahí donde radica todo de lo que vamos a hablar hoy día. Todo. ¿Y por qué? Y si te das cuenta, el cuerpo se comunica con el exterior, o sea, todo lo que puede ingresar del exterior hacia el interior del cuerpo va a ser a través del sistema digestivo, o la mayor parte va a ser a través del sistema digestivo. ¿Ok? Porque ahí es todo lo que comemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá quiero decirte, ¿no? Porque seguramente tú tienes muchas metas con tu salud, ¿no es así? O sea, obviamente todo el mundo siempre quiere estar mejor, todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere sentirse bien. Y por eso te digo, todo el mundo tiene muchas metas con respecto a su salud. Pero algo que sí te lo voy a decir, así con total sinceridad, del fondo de mi corazón, es que independientemente de lo que tú quieras mejorar, no lo vas a lograr si tu intestino no está al 100%. Y acá, como te dije, yo sufría de muchas molestias, gastritis, tenía alergias, pérdida de peso, y yo siempre era la persona que trataba de cuidarme, entre comillas, trataba de cuidarme, y hacía dietas, trataba de mantener mi peso, pero hubo un momento en que nunca más bajaba. O sea, sí, ¡pa!, me estancaba, no sé a quién le ha pasado. Y supongo que les debe haber pasado a varios que han querido perder peso y no llegan a perder peso porque se están, y no saben por qué se están. ¿No? Si dices, estoy comiendo sano, estoy haciendo ejercicios, hago todo lo que tengo que hacer y no va. Y eso a mí me pasaba y al final terminaba volviendo a comer igual y volviendo a subir de peso y las molestias aumentaban nuevamente. Entonces, como te digo, si tú quieres lograr algún resultado dentro de tu salud, tu intestino tiene que estar al 100%, si no, no vas a lograr nada. ¿Y por qué te digo tiene que estar al 100%? Porque hay dos funciones que se alteran en el intestino, que es la función de barrera y la función de absorción de nutrientes. Son las dos funciones principales que cumple nuestro intestino. Barrera, que nos va a defender de toxinas que puedan ingresar del exterior. Te dije que todo o la mayor parte de toxinas o lo que nos comunicamos con el exterior entra por el intestino. Y obviamente la absorción de nutrientes, que también vamos a ver un poco lo que realmente son nutrientes, ¿ya? Y acá lo que te quiero dar son pasos claves que vas a tener que usar para reprogramar tu cuerpo. Porque
el cuerpo, tú lo sabes, es una máquina perfecta, es como una computadora, ¿ya? Y la información que tú le das, imagínate, tú tienes tu computadora, tienes un programa y le metes una información. Si le metes mala información, no va a funcionar bien, ¿es cierto? Igual es tu cuerpo, pero la información es tu alimento. Esa es la información que tú le estás dando a tu cuerpo, el alimento. Entonces, si el proceso o por donde debe ser procesada esa información, o sea, de por sí, la información es mala y el por donde tiene que ser procesada está en mal estado, definitivamente adentro todo se hace un cambalache. Nada va a funcionar bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer objetivo que tú tienes que hacer para poder cuidar tu salud? Tienes que reprogramar tu cuerpo, como se dice así, resetear. Cuando las computadoras se malogran o se cuelgan, las reseteas y vuelves a comenzar. Lo mismo tienes que hacer con tu cuerpo y en este caso con tu intestino. ¿Para qué? Para que tengas un intestino que esté totalmente feliz. ¿Ya? Y obviamente no solamente lo vas a hacer tú, sino lo tienes que compartir con tu familia, porque siempre quieres que toda tu familia esté saludable. Tú te quieres sentir bien y quieres que los tuyos también se sientan bien. Entonces, vamos empezando cuál es este primer paso, ¿ya? Y vamos a ir hablando poco a poco de todo el detalle de cada uno de ellos. Y quiero que te imagines un jardín. Imagínate que tú tienes un jardín en tu casa y está en este estado. Así está ese jardín. ¿Qué sería lo primero que tendrías que hacer si tú quieres arreglar ese jardín? Obviamente, limpiarlo, retirar todos esos escombros, toda esa basura, todas esas cosas. Y mira, vamos a comparar un poco tu jardín con tu intestino. Y tu intestino tal vez se encuentra de esta manera, ¿ya? Pero obviamente no por la basura, sino porque a veces hay consumo de alcohol, comida chatarra y un montón de comidas o de alimentos que terminan haciéndote daño. Entonces, como se dice, tu intestino está sucio por dentro y aparte está dañado. No solamente, y eso por eso, si ves el jardín, no solamente está cochino, sino también está dañado. Y eso es lo que pasa en nuestro intestino. Entonces, como te dije, ¿cuál es el primer paso? Limpiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, limpiar. Y lo primero que te voy a decir, y acá vas a decir, oh, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es retirar alimentos que no te estén ayudando o que estén perjudicando a tu intestino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que tú puedas, primero, dentro de este paso, retirar las sustancias tóxicas. Y para poder retirarlas, también vas a tener que reparar esas paredes del intestino que están mal. ¿Y qué tienes que retirar? Aparte de las toxinas, las cosas que le hacen daño a esa pared. Y acá es lo que yo le he llamado los asesinos blancos. Y lo estoy poniendo acá, que son la leche, las harinas y el azúcar. ¿Ya? Y ahorita seguramente muchos de ustedes están diciendo, pero la leche, yo tomé leche toda mi vida y nunca me pasó nada. Ok, perfecto. Yo también. Ahora, ¿me encanta la leche? Sí me encanta la leche. La he tomado siempre y seguramente muchos de ustedes también. Entonces, pero ¿cuál es el gran problema de la leche? Y hay muchos, pero el gran problema es que la leche tiene una proteína que se llama caseína. No sé si ustedes la han escuchado. Es una proteína, es una proteína de gran tamaño que al entrar en contacto con nuestro intestino daña la pared. Entonces está dañando la función de barrera. ¿Ok? Daña la pared del intestino y está alterando la función de barrera. Ahorita vamos a ver más o menos cómo se daña. ¿Ya? Eso es lo que hace la caseína. Entonces, eso es por un punto, esa proteína. Segundo, que la leche de hoy en día, la leche que está procesada, ya no es la misma de antes. O sea, definitivamente no es la misma de antes. Pueden poner en las propagandas la industria alimentaria de lácteos miles de figuras bonitas, vacas hermosas y que están pastando, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Cuando tú estás en el campo, una vaca normalmente, después de haber parido un ternerito,
tiene la capacidad de dar lactar, como toda hembra de todas las especies. Después de dar a luz o de parir, van a comenzar a lactar por un cierto tiempo y después esa lactancia se corta. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar, una mujer no puede darle de lactar tal vez a 10 niños, ¿no es cierto? Le va a poder dar la cantidad suficiente a sus hijos con todos los nutrientes que esa persona, ese niño necesita. En el caso de las vacas pasa exactamente lo mismo. Y por eso una vaca normalmente debería dar 20 litros diarios de leche. Actualmente en la industria alimentaria, a las vacas les extraen diariamente 100 litros de leche. Entonces, si te das cuenta, pasar de 20 a 100 es 5 veces más. Y por más, entre comillas, bien nutrida que esté esa vaca, que no lo están, ya están siendo estimuladas con hormonas. Y como tienen una máquina pegada a las ubres, que están jala y jala, jala y jala, jala y jala, eso las irrita, causa infecciones que se llaman mastitis. ¿Y cuál es el tratamiento para una mastitis? Antibióticos. Entonces, si te das cuenta, esas vacas están recibiendo antibióticos, están recibiendo hormonas. ¿Qué tipo de leche te va a dar? Aparte del proceso de producción que cubre, que la mezclan con agua y otras cosas. Entonces, desde ahí te estoy diciendo que ese alimento que antes era tan bien valorado, hoy en día no lo es. Si tú tienes hijos, y te lo digo así, porque yo tengo 2 hijas y obviamente quiero lo mejor para ellas, no le des leche. Dásela de vez en cuando, sí. Pero actualmente decir, ¿es el gran alimento? No. Y ahí te voy a dar otros más datitos. ¿Que tiene calcio para los huesos? Mentira. Si bien tiene calcio, ese calcio no se absorbe. ¿Ok? Ese calcio no se absorbe porque no está en el correcto equilibrio con otro mineral, que es el fósforo. ¿Ok? Entonces, no se absorbe. Es más, hay un estudio, hay médicos en un estudio que se hizo, el estudio de China, ¿ya? Que en ese dice que se probó que en los países donde hay menos consumo de lácteos hay menos cantidad de fracturas, mientras que en los países que hay mayor cantidad de lácteos hay mayor cantidad de fracturas. Después, la leche también está relacionada con cánceres de mama, de próstata y otros tipos de cáncer más. Entonces, al final no termina siendo un muy buen alimento. Entonces, eso era una de las cosas que les quería decir con respecto a los lácteos, para que ya tengan idea de qué es lo que están ingiriendo y ahora por qué no lo deben ingerir. Les he dado un pequeño resumen de lo que son los lácteos, o si no, no cago. Ahora, lo segundo son las harinas, ya todo tipo de harinas. ¿Por qué? Porque la harina normalmente está hecha a base de trigo. Y el trigo tiene una proteína que se llama gluten. Y esa proteína, el gluten, al igual que la caseína de la leche, dañan la pared del intestino. Es por eso que hay personas que son muy sensibles al gluten y que es un grupo muy pequeño que tienen la enfermedad de Crohn, así se llama. Pero hay muchas personas, más del 70% de la población, que tiene una cierta intolerancia al gluten y que a veces no nos damos cuenta. Decimos, no, yo no tengo ningún problema con el gluten, a mí me llevo muy bien con el pan, no tengo problema. ¿Por qué? Porque normalmente relacionan el gluten con molestias digestivas, pero no siempre es así. Uno, que las molestias o los efectos del gluten se pueden manifestar hasta 2 días después de haberlo comido. ¿Me entienden? Y no solamente es a nivel gastrointestinal, sino también puede haber náuseas, puede haber dolores de cabeza, ya sin ninguna razón, las famosas migrañas, son cosas que desencadenan eso. Alergias. Entonces, eso es lo que hace el gluten. Ahora, mucha gente también me ha dicho, pero doctor, mi abuelita comió trigo toda la vida y nunca le pasó nada. Y están en lo cierto. Porque la naturaleza, como sabia que es, en cada alimento tiene las cantidades adecuadas de cada componente. Entonces, si estamos hablando de un trigo orgánico, va a tener la cantidad necesaria de gluten como para poder ser digerida.
Actualmente, la industria alimentaria ha modificado genéticamente el trigo y se viene modificando no de ahorita, hace muchísimos años, porque el gluten es lo que le da esa consistencia dura a los panes, a las tortas, a todo eso. Entonces, mientras más gluten tengan las harinas, es mejor para la panadería porque también se ahorra, hay ahorro de costos. Entonces, por eso es importante el gluten. Ahora, ¿dónde encuentras el gluten? Lo vas a encontrar en el trigo, en la cebada y en el centeno. En esas tres cosas. Acuérdense, trigo, cebada y centeno. Entonces, a veces me dicen, el pan integral. El pan integral tiene normalmente trigo, tiene cebada o tiene centeno. Entonces, no es un tema que se evite el gluten con eso. Es más, a veces tienen hasta mezcla con muchos cereales. ¿Ya? Y otro componente que tienen que tener en cuenta cuando consumen harinas, si bien no es una harina, pero la avena a veces contiene gluten por contaminación, no porque la avena tenga gluten, sino por contaminación, porque normalmente son procesadas donde se procesa el trigo o la cebada o el centeno. Entonces hay una contaminación y por eso a veces si van a consumir avena, tienen que consumir avena gluten free. Esta se supone que ya no tiene esa contaminación. Y por último voy a hablar del azúcar, que es el peor de todos. ¿Ya? Es el peor de todos. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar definitivamente también daña toda la pared del intestino. Y quiero decirte algo, ¿no? O sea, los que tenemos hijos, nunca le daríamos un poquito de cocaína a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y eso es obvio. Y está probado que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Entonces ahí ponte a pensar, ¿no? Si obviamente no le daría cocaína a mi hijo, ¿por qué le doy azúcar si es 8 veces más adictiva? Es un tema bastante, y eso obvio no se los estoy diciendo porque, Pepe Castillo lo dice y no, hay estudios respecto a eso. Yo todo lo que les estoy hablando, amigos, es un resumen de varios libros de expertos en el tema, los cuales estoy leyendo ya hace mucho tiempo, y que hablan de estas cosas. Ya hay estudios que han probado eso del azúcar. Y aparte muchísimas cosas más que daña el azúcar, pero esto es lo principal, ¿ya? Que hay mucha adicción, daña la pared del intestino, y obviamente eso va a traer a colación muchos problemas más, como se dice, alteraciones hormonales, y eso también influye en tu sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, el azúcar tiene todas esas cosas en contra respecto a nuestra salud. Y acá voy a hacer así, asterisco, comillas, no sé cómo quieras ponerlo, me voy a referir a los edulcorantes artificiales, ¿ya? Como la sucralosa, el xilitol y todas esas cosas que han salido, ¿verdad? No voy a hablar de nombres como Pleta, no voy a hablar de eso, pero, por ejemplo, esos productos al final terminan haciendo tanto o más daño que el mismo azúcar. Ahora, me dices, pero si eso se usa para un diabético y eso se usa para una persona que quiere bajar de peso, ¿por qué? Porque supuestamente tiene bajo índice glicémico y que es 0 calorías. Pero el índice glicémico es la cantidad de azúcar que tiene un alimento disponible apenas entra al cuerpo. Pero no hablan de lo que hace el azúcar, o en este caso los edulcorantes artificiales, que te elevan una hormona que se llama insulina. Y esa hormona, que se llama insulina, cuando está elevada dentro de nuestro cuerpo, altera absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, si tú comes panes que es similar y que tienen azúcar, tienes panes, comes leche, tomas azúcar, definitivamente es un daño constante a la pared del intestino. ¿Te estás dando cuenta de eso? ¿Cuál es el desayuno normal e ideal que hay en Latinoamérica? Yo lo he tomado muchísimos años. Tu leche con tu pan con queso y obviamente tu azuquita, ¿no es cierto? Entonces, imagínate cómo estás dañando solamente en una comida tu intestino. Y esto lo haces todos los días, todos los días, todos los días,
todos los días. Y solamente te estoy hablando de una comida. Entonces, ahí estamos hablando ya de esos 3 alimentos que tú tienes que retirar de tu alimentación. Ahora, me dices, ay, sí, pero ¿para toda la vida? No, no para toda la vida. ¿Ya? Pero si tú quieres iniciar un proceso de reprogramar tu cuerpo para fortalecer toda tu salud, empezando tu sistema inmunológico, lo primero es que comiences este proceso y quites esos alimentos por lo menos un mes. Y después, poco a poco lo vas a ir agregando, pero ya va a ser de manera ocasional. Y ese primer mes que tú lo vas a retirar, obviamente vas a sentir algunas cosas, ¿ya? Algunas molestias. Y eso va a ser por el retiro de estos alimentos que te causan cierta dependencia. ¿Ok? Entonces, la primera semana siempre va a ser un poco más incómoda, pero poco a poco va a mejorar. ¿Ok? Entonces, estas son las primeras cosas. Ahora, quiero decirte algo más. Como te dije, ya tienes que anularlos, sacarlos de tu dieta, ¿ya? Y quiero hablarte de la pared intestinal, para que más o menos tengas un concepto de qué es lo que pasa. Al lado izquierdo, donde dice pared intestinal normal, es como normalmente debe ser. ¿Ok? O sea, vas a tener la parte de abajo donde dice torrente sanguíneo, es tu vaso sanguíneo, y ahí están las células. ¿Ya? Las células, los glóbulos rojos, las células del sistema inmunológico, todo está pasando por ahí, por ese tubito. ¿Ya? Luego, más arriba ya de melón rosado, están las células. Esas son las células y es la pared de nuestro intestino, que ustedes ven que son como ladrillos, por eso tienen una función de barrera, que están muy pegaditas. ¿Ya? Y arriba tienen esas puntitas que son las vellosidades, que es por donde se realiza la absorción. Y por último, en la parte verde, tienen las bacterias, que esa es la famosa flora intestinal. ¿Ya? Entonces, miren, porque presten bastante atención en esta figura, porque acá es donde está todo. ¿Ya? Acá está todo. Entonces, tienen las bacterias, que ahí tienen que haber bacterias buenas y bacterias malas. Y tienen que estar equilibrados. Imagínate un partido de fútbol, son 11 contra 11. No puede haber más. Pero cuando tú tienes costumbres de ingerir esos alimentos que no se ven bien, que no tienes un buen estilo de vida, lo que va a pasar es lo que está al costado, la pared intestinal dañada. Va a haber un desequilibrio en ese partido de fútbol, ya no va a ser 11 contra 11, sino tal vez sean 20 contra 11. ¿Me entiendes? Entonces, ya de por sí, esa primera capa de bacterias, que es la flora intestinal, ya está dañada. Si lo ponemos a nivel de un jardín, estamos hablando de las flores, ya están dañadas. Luego, ¿qué pasa en la pared? Te dije que la pared intestinal, las células están pegaditas, que es como una pared. Pero estos alimentos, ya hablamos del gluten, hablamos del azúcar y hablamos de la caseína, lo que hacen es golpear esta pared, dañarla, y esas uniones entre las células se separan, como está en la figura. Y es ahí donde, como se dice, entran todas las toxinas que no deberían entrar. Que si tu pared intestinal está normal, hay cosas que no van a pasar, van a ser rechazadas y van a ser eliminadas. Pero si hay un daño, va a pasar adentro del organismo, como ven acá en la figura, pasa la sangre y acá comienza el problema. Ahí comienza el problema. Por eso yo les decía, ustedes están hablando o saben hemos estado hablando de las enfermedades no transmisibles. ¿Ok? Ya, acá es donde comienza el problema. Porque cuando comienzan a entrar las toxinas a nuestro cuerpo, se alteran todas las hormonas. Y si se alteran todas las hormonas, ya lo que va a pasar es, va a haber un proceso inflamatorio dentro de nuestro cuerpo, a nivel sistémico. Entonces, la hipertensión arterial o las enfermedades cardiovasculares normalmente se dan por daños en los vasos sanguíneos. Normalmente. Estamos hablando de la hipertensión porque hay una capa dentro del vaso sanguíneo que se llama endotelio. Y eso normalmente, cuando sucede esta pared intestinal dañada, se va a inflamar. Y eso impide que la arteria
se dilate como tiene que dilatarse. Y si nosotros comemos mal, les hablé de la insulina se eleva dentro del cuerpo y comienza a fabricar, como hay exceso de azúcar también, comienza a fabricar grasa. La grasa no es por lo que comes, la grasa y el colesterol es por lo que produce el hígado. Y el hígado lo produce cuando ve exceso de azúcar. O sea, la insulina, le digo, imagínense, entra un alimento, es azúcar, esta es la molécula de azúcar, entra y sale la insulina. Dice, ok, yo te agarro, te llevo por la sangre a todo el cuerpo y te tengo que llevar 80% de la cantidad de azúcar que entra tiene que ir al músculo. Y el otro 20% tiene que ir al hígado. ¿Para qué? Para ser guardado como reserva, en forma de glucógeno. Entonces, cuando ya la insulina está llevando el azúcar a la célula, toca la puerta de la célula y le dice, oye, acá te dejo el azúcar, la glucosa. ¿Ya? Entonces, si no hay problema, la célula dice, ok, pasa y pasa. Pero, si ya, como se dice, la discoteca está llena, el VIP de afuera te dice, acá no pasa nadie más, estamos llenos. Entonces, lo que hace la insulina es, ok, y se va a todos lados preguntando a ver quién la acepta. Va al hígado y dice, ok, ¿quién me acepta? Y el hígado le dice, aguanta, acá ya no entra más. Y la insulina no es una hormona que sea la mártir, que dice, bueno, ya yo veo qué hago. A la insulina no le importa. Y lo único que hace es, la transforma en grasa. Y cuando la transforma en grasa, la almacena al costadito de los órganos. Y ahí es donde sale el famoso hígado graso. Y cuando el hígado graso está lleno de grasa, altera todas sus funciones y comienza a fabricar colesterol. Ese colesterol, cuando hay también exceso de azúcar, imagínate mezclar grasa con azúcar. ¿Ya? Mezcla grasa con azúcar, entonces eso se mezcla en el vaso sanguíneo y se hace una melcocha. Y eso se pega a la pared que está inflamada. Y eso es lo que comienza a dañar el flujo de sangre. Y ahí es donde vienen los infartos. ¿Por qué? Porque como está inflamada, a veces el torrente es tan grande que esa partícula de grasa con glucosa que está unida se desprende y causan lesiones. ¿Ya? Y sangra. El vaso sangra. Y eso forma coágulos. Y esos coágulos son los famosos trombos que te dan los infartos o te dan los accidentes cerebrovasculares. Y trato de hacerlo bien simple, ¿ya? Pero a mí me emociono cuando hablo eso. Entonces, eso es lo que pasa con respecto a enfermedades cardiovasculares. Ahora, con lo que es diabetes, ya más o menos hemos estado hablando, ya cuando la insulina no tiene a dónde entregar, ya lo que va a hacer es transforma en grasa, pero ya las células, es un momento, imagínate, pues no, llega alguien todos los días a tocarte la puerta, te quiere entregar y tú no quieres. ¿Ya? Entonces ya le agarras resistencia, pues no, ya le tienes cólera. Eso es lo que pasa con la célula y la insulina. Es la famosa resistencia a la insulina. Eso es lo que pasa, la famosa resistencia a la insulina, que es un paso previo a la diabetes. Simple. Así funciona la diabetes. ¿Ya? Nuevamente es por un tema alimentario, si se dan cuenta. O sea, el componente genético no tiene casi nada que ver acá. Casi nada. ¿Ya? Tercero, el cáncer. El cáncer y se los voy a decir así, todo el mundo produce células cancerígenas todos los días. Todos. ¿Ya? Pero es nuestro sistema inmunológico el que se encarga de destruir. Porque cada célula llega al mundo, como se dice, se crea, ¿ya? Y no como nosotros, que nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, las células sí tienen una fecha. O sea, ellos nacen y saben cuándo tienen que morir. Cuando no mueren, esa muerte programada se llama apoptosis, cuando no mueren, esas células se transforman. No es que bueno, sigue funcionando, no. O sea, se transforma y normalmente se maligniza. Pero ahí es donde viene nuestro sistema inmunológico, una célula viene y ¡guau! Lo destruye. Y ya, pasa. ¿Ya? Pero cuando nuestro sistema inmune está mal, por una mala alimentación, porque todo nuestro cuerpo está inflamado, se acabó.
ahí es donde comienza a desarrollarse el cáncer. Ahora, ya sabemos, y eso ya ni siquiera es decir, mucho conocimiento científico, que el azúcar es el principal alimento de las células cancerígenas. Entonces, si comemos exceso de azúcar o comemos azúcar, definitivamente lo estamos alimentando. O sea, estamos alimentando al monstruo. Y ahí estamos hablando ya de las 3 enfermedades más comunes. Igual el proceso del asma es una reacción inflamatoria. Entonces, espero que haya quedado bien claro este tema de la importancia de la pared intestinal y de que vean que acá está todo. Si nosotros mantenemos una pared intestinal normal, íntegra, no va a pasar absolutamente nada, porque va a haber menos toxinas, o sea, no es que nunca vas a tener toxinas, sí vas a tener, pero vas a tener un proceso adecuado de eliminación, porque tu cuerpo tiene un sistema de, uno, autorregeneración y autolimpieza, ¿ya? O sea, es autorregeneración y autolimpieza, pero para eso lo tienes que ayudar con lo que tú comes. Con lo que tú comes. Ahí yo siempre me acuerdo de lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina, decía, deja que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y acá es totalmente cierto. ¿Ya? Entonces, ya vamos entrando ya a todo lo que es lo que es limpieza. Entonces, ya entendiste que tienes que limpiar todo. Ya lo sabes. Y ya sabes por qué lo tienes que hacer. Ahora vamos al segundo paso, que es regenerar. Pues ya vimos limpiar, vamos a regenerar. O sea, volvemos al jardín. O sea, ese jardín todo cochino, ya lo limpiaste, ya sacaste todo lo que está mal, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que preparar esa tierra. Si tú quieres volverlo a poner bonito, tienes que volver a preparar esa tierra. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a regenerar? ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer? Es reparar el daño de nuestro intestino. Es lo primero, o ese es el objetivo de este segundo paso. Porque obviamente queremos recuperar su función normal. Gracias a Dios, todo lo que hemos hablado hace un rato, si tú tienes una pared dañada, o sea, no te sientas mal, no digas ya no está todo perdido, no, lo puedes regenerar. El cuerpo regenera las células del intestino cada 5 días. Así que se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incorporar los nutrientes adecuados. ¿Para qué? Para que este intestino, como te dije, se pueda regenerar. Y ahora te voy a hablar de 3 nutrientes súper importantes que no deben faltar nunca en tu dieta. Nunca. ¿Ya? Forever and ever. Nunca deben faltar. Y estos son, primero, las proteínas. ¿Ya? Las proteínas que están formadas por aminoácidos, ¿ya? Son las que forman nuestros tejidos. Y mucha gente dice, ok, no, sí, pero eso es para el músculo solamente. Y no es así. Nosotros tenemos proteínas en todos lados de nuestro cuerpo. Y necesitamos las proteínas para todo. Absolutamente para todo. O sea, no hay función en el cuerpo que no necesite proteínas. ¿Ya? Y las proteínas tienen que ser ingeridas tanto y eso es una recomendación que les puedo hacer por lo que he leído, de fuentes vegetales y de fuentes animales. A veces hay las ideas de que dicen, ay, sí, hay cosas que los vegetales no tienen, que las carnes sí. O sea, en todos lados se va a encontrar, pero a veces en los vegetales es un poco más complicado encontrar toda la variedad de aminoácidos, pero que se encuentran, se encuentran. Ya, pero eso no es el tema. Entonces, las proteínas van a ayudar a reparar nuestra pared intestinal. Es como el cemento que tú vas a poner para tarrajear tu pared. ¿Ok? Eso es lo que hacen las proteínas. Y yo te digo, solamente creo que el 0.8% de la población come la cantidad de proteínas que lo necesita. Porque si no, o bien comen por exceso, o bien ponen por defecto. Y acá hay un tema, sobre todo va para las damas. Las damas son las que menos proteína consumen. Son las que menos proteína consumen y se puede decir que y deben consumir y están por debajo de la mitad a veces. Porque, por ejemplo, tú debes de consumir por lo menos 1 gramo de proteína por día. Es entre 0.8 y 1, ¿ya? Pero estamos hablando de 1 gramo por día. Para una persona normal, una dama normal o caballero normal, debe consumir 1 gramo por día. Entonces, si hay una persona que su peso ideal es 75, debería consumir 75 gramos de proteína. Ahora, dicen, ay, sí, pero yo me como una pechuga de 100 gramos, ahí está todo. No es así. En las carnes,
blancas, normalmente el 25% son proteínas absorbibles. Entonces, si tenemos una pechuga de 100 gramos, solamente 25 gramos son proteínas. El resto son otras cosas. Y en la carne es el 30%. Entonces, es por ahí donde tienen que aprender a sacar el cálculo. ¿Ok? Después, hay cálculos también de las almendras, cuántas proteínas tienen. Un huevo tiene 5 o 6 gramos de proteína aproximadamente. Ahora, no es que, son 75 y 75. Si llego a 76, ya no. No, tampoco. O sea, si te pasas un poquito, no hay problema. ¿Ya? Es una escala movible. Tampoco no te vas a pasar 20 gramos. Pero sí puedes, mover o es ligero, ¿no? Lo normal es que llegues a la cantidad y te puedas pasar un poquito más. Eso es lo ideal para el consumo de proteínas. ¿Qué otras cosas más tienes que comer? Los ácidos grasos esenciales o llamadas las grasas buenas. ¿Dónde está? En el aceite de oliva, está en las aceitunas, está en las semillas, está en algunos cereales, en los frutos secos, en el pescado. Estamos hablando de pescados como sardina, el salmón. Ese tipo de pescados tienen gran cantidad de ácidos grasos esenciales. Ya, la palta también. La palta también tiene muchos ácidos grasos esenciales. Estamos hablando del omega 3, ¿no? El DHA, el ARA. ¿Y qué hacen estos? Esto lo que hacen es ayudan a reducir la inflamación en el intestino. Y eso obviamente hacen revertir la lesión en la mucosa. ¿Se acuerdan que hablamos de las células, que eran unos ladrillitos? ¿Vieron? ¿Se acuerdan del dibujo de las células? Ok, la pared de la célula, toda está formada por grasa. Toda. Toda está formada por grasa. Entonces, cuando se dañan las células, normalmente se dañan las paredes. Y estos ácidos grasos esenciales ayudan a la reparación de esa pared celular. Y obviamente van a ayudar mucho a la regeneración de todo el intestino. ¿Ok? Entonces, y eso también te va a ayudar a que tu cuerpo comience a perder peso. ¿Qué más? Necesita vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Por qué? Porque tanto las vitaminas como los minerales y los antioxidantes intervienen en procesos enzimáticos. Cuando tú estás ingiriendo alimentos, tu cuerpo va a segregar enzimas para ayudar a la digestión y al procesamiento de todos estos alimentos. Y para eso se necesitan las vitaminas y los minerales. ¿Ya? Y aparte, detienen la oxidación de las células, o sea, el envejecimiento. Eso es lo que hacen las vitaminas y los minerales. Y estos están en múltiples alimentos y la idea es que tú tengas la cantidad adecuada para que puedan permitir realizar todas las funciones que el cuerpo necesita. ¿Ya? Entonces ya terminamos la limpieza, ya estamos regenerando, arreglando las paredes. Ahora en este jardín lo que nos toca es tener o plantar florecitas. Y hablamos cuáles son las flores, la flora intestinal. ¿Ya? Y acá quiero decirte algo, mira, en nuestro cuerpo no existen millones de bacterias, existen trillones. Trillones. ¿Ya? O sea, no tienes idea de cuánta cantidad de bacterias hay. Y esas tienen que estar equilibradas en buenas bacterias y en malas bacterias. Siempre tienen que estar equilibradas. ¿Ya? Y esas buenas bacterias es la que se conoce como nuestra flora intestinal. Y acá es donde se produce el 70% de nuestra inmunidad. Y es por eso yo quería llegar hasta acá. ¿Ya? El 70% de nuestra inmunidad se producen acá. Porque dentro de estas buenas bacterias, que no solamente son bacterias, sino también hay hongos y hay levaduras, es donde comienzan a desarrollarse o a fortalecerse. ¿Por qué? Porque hay una mejor absorción. Si ya reparaste la pared, o sea, la función de barrera, la función de nutrición o de absorción es mucho mejor. Porque estas bacterias, levaduras y hongos, lo que hacen es participan en el proceso de desintegración y de absorción de los nutrientes y van a pasar para que sean absorbidos correctamente y puedan pasar el torrente sanguíneo y vayan a los músculos a hacer lo que tienen que hacer. Si nosotros comemos o nos alimentamos mal, lo que vamos a hacer es dañar nuestra pared, aumentar el número de bacterias malas y ahí sí ya se fregó todo. Ahí es donde comienza todo el proceso antiinflamatorio. Y mira, a veces tú me puedes decir, sí, yo como bien, que esto que lo otro, como bastantes vegetales, pero la vida moderna nos está llevando o está llena de
de factores estresantes, no solamente físicos, sino también mentales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, uno, el estrés. ¿Ya? Ah, que mi jefe, que esto, que el otro. ¿Ya? Entonces, todos esos problemas causan un estrés físico o un estrés mental. Y ese estrés mental, al final, también produce una inflamación, porque se alteran muchas cosas. Y también el consumo indiscriminado de antibióticos. Yo me acuerdo que cuando hacía práctica privada, una de las cosas que yo hacía, te le jalaba las orejas a mis pacientes, era no uses antibióticos por las puras. Porque hay gente que va a la farmacia, dame 2 amoxicilina y creen que con eso ya les pasó. Y lo que han tenido es una enfermedad viral y el antibiótico no les hizo nada. Pero bueno, sí les hizo algo. Barrió su flora intestinal. Barrió con sus bacterias buenas. Con las malas también, pero sobre todo con las buenas. Entonces, perjudica mucho más aún la flora. Los alimentos procesados, todos esos que encuentras en el supermercado, te digo, el 90% de los alimentos procesados que tú encuentres en un supermercado están llenos de toxinas, están llenos de azúcar, están llenos de preservantes, están llenos de químicos. O sea, están totalmente llenos. Y a veces no lo reconoces, dicen, oye, pero yo no sé si tienen azúcar, pero estoy tomando un dulce. Pero miren los ingredientes y ahí se van a dar cuenta. Si tienen nombres con letras y números, no lo compren. Si tienen nombres muy raros, tampoco lo compren. No lo consuman. Y los famosos jarabes, agaves, ¿qué más? Ay, ya se me fue el nombre de lo que dicen, ¿no? Jaleas, esas famosas jaleas, todas esas cosas, no las compren. Porque eso es alta cantidad de, de azúcares. Y azúcares malos. Sobre todo acá en Estados Unidos venden los syrup, ¿no? Altos o ricos en fructosa. Eso es un veneno, es mucho peor que el mismo azúcar. ¿Ya? Entonces, como le digo, esta vida moderna nos ha llevado a todo eso. Y esto es un desequilibrio de la flora. Entonces, si siempre está en desequilibrio, obviamente esa pared del intestino se daña, se daña y se daña y cada vez van a comenzar a presentarse más problemas. Estoy hablando de alergias, gastritis, cefaleas, o sea, dolores de cabeza, de dificultad para el sueño, cambios de humor, dificultad en perder peso, ya no sé, miren todo lo que estoy hablando, ¿no? Dolores lumbares, molestias digestivas, estreñimiento, todas esas cosas están asociadas a la salud intestinal y que es lo que la mayoría de gente sufre afuera, ¿ya? Entonces, necesitamos ya alimentos que renueven constantemente el balance de nuestras bacterias. Y ahí están los probióticos y los probióticos, ¿no? Los prebióticos son alimentos para las bacterias y la fibra es la principal fuente de prebióticos. Los adultos deberíamos consumir entre 25 a 38 gramos de fibra al día, pero solamente la mayoría consume 15. Entonces, de por sí estamos en un déficit, ¿ya? Entonces, no te deben de faltar los alimentos verdes, los que tienen alto contenido de clorofila. Hay algas como la espirulina y la chlorela que son buenísimas para eso, ¿ya? Siempre en tu plato tiene que haber hojas verdes. Los probióticos son aquellos alimentos que te van a dar hongos, bacterias, levaduras y que van a enriquecer nuestra flora bacteriana. Acá está el yogur. Y ojo, yo sé que te dije no lácteos. Y lo que me quiero referir es acá al yogur hecho artesanalmente, ¿ya? Porque es un fermentado y eso tiene bacterias buenas. Entonces, si vas a consumir yogur, no me consumas el yogur light ni nada de esas cosas. Consume un yogur, si pueden darte esos honguitos en los que tú haces tu propio yogur, hazlo. Pero no consumas los yogures procesados. Vegetales fermentados, aceitunas, el kefir o té fermentado, la kombucha o algún suplemento probiótico que te ayude a regenerar esa flora bacteriana, ¿ya? Entonces, si tú quieres potenciar los resultados que tienes que incluir superalimentos a tu vida. ¿Y qué son los superalimentos? Son los alimentos más densos ¿cómo se dice? Nutricionalmente más densos, o sea, los que tienen mayor cantidad de componentes que te hacen daño o que te hacen bien a la salud y que han sido usados por pueblos indígenas desde hace siglos, ¿no? Entonces, por eso te digo, gracias al mundo tóxico de hoy debes incluir.
Normalmente deben ser en forma cruda, ¿ya? Porque es donde tiene la mayor cantidad de nutrientes, que en los alimentos procesados obviamente no hay. Y estos alimentos están ricos en vitaminas, minerales, fitonutrientes y que ayudan a protegernos contra las enfermedades. ¿Cuáles son estos superalimentos? Está el goji, el azaí, la aronia, está la semilla de chía, las semillas de cáñamo, la espirulina, la chlorela, el cacao, jengibre o kion, la maca, la moringa, el aguaimanto. Esos son algunos de los superalimentos. Ahora, ¿todos necesitamos complementos nutricionales? Definitivamente que sí. Si me puedes decir, yo como bastante vegetales, yo hago ejercicio, sí, pero ¿qué pasa? Nuestra vida moderna, como dije, ya no tiene los mismos alimentos. Los alimentos no son los mismos. Definitivamente no son los mismos, porque el suelo no es el mismo, hay más pesticidas, más insecticidas, o sea, más fertilizantes que no dan un producto adecuado. Y solamente te pongo un ejemplo. Si tú te acuerdas cuando eras niño y comías una naranja, normalmente la naranja era ácida. Hoy en día la naranja es dulce, porque también ha sido modificada genéticamente. La mayoría de frutas están siendo modificadas, aparte que son cultivadas antes de que maduren, y maduran en los caminos, porque obviamente tienen que estar en grandes almacenes, o ir a plantas como las que están ahí, ¿ya? Y también tenemos el estrés, el smog, todos los agentes externos que contaminan, ¿ya? Hasta en los niños. Todo eso está causando mucho daño. Entonces ahí es donde yo te quiero hablar de con quién trabajamos nosotros, con Fusion. Fusion es una empresa peruana que tiene alimentos funcionales, bebidas únicas en el mundo que no tienen químicos, sin azúcar, y lo que van a hacer es ayudar a que tú regeneres y reprogrames tu cuerpo de esta manera, como hemos estado hablando. ¿Y cómo así? En el primer paso vas a tener un producto que se llama Prunex, que lo que va a ayudar con la limpieza natural del colon y te va a ayudar a regular el tránsito intestinal. O sea, es sacar toda esa basura que hemos hablado, quitarlo, y yo te lo recomiendo por lo menos 7 días. Cuando si vas a comenzar a hacer un proceso, por lo menos dale 7 días para que puedas limpiar todo tu jardín. Luego, otro producto que es espectacular es el Bioprotect, que es único porque tiene una patente única, ¿ya?, de Fusion, y que tiene 100% de valor biológico. Proteínas afuera vas a encontrar muchísimas, pero con 100% de valor biológico no vas a encontrar. Entonces, esta es una proteína premium que hace muy bien a tu organismo, que aparte de solamente de darte la cantidad de proteína o muy buena cantidad de proteína, tiene los ácidos grasos esenciales que tú también necesitas. Entonces, te va a ayudar muy bien a regenerar tu salud y tu intestino. Y me dices, ok, yo soy vegetariano, también hay una proteína vegana que está hecha con extractos vegetales y que tiene 100% de biodisponibilidad. Ahora, también tú puedes usar una proteína, si tu problema o uno de tus objetivos es bajar de peso, puedes usar la Bioprofit, que te ayuda a perder peso. Entonces, nosotros tenemos todos los elementos como para poder regenerar y reprogramar tu cuerpo. Dentro de la regeneración también necesitamos, como te dije, vitaminas, minerales y antioxidantes. Entonces, esta bebida, el Vita Extra T, te va a dar todas esas cantidades de vitaminas, minerales y antioxidantes que necesitas, porque necesitamos un alto consumo. Y mira a ver los ingredientes que tienen. ¿Qué cosa tiene? Tiene azaí, un superalimento, ¿ya? Tiene maca, otro superalimento. Goji berry, otro superalimento. Fibra, té verde. Entonces, como se dan cuenta, es una bebida súper completa y aparte de ser rica, ¿ya?, te va a dar todo lo que tú necesitas. Y por último, en el tercer paso, para sembrar alimentos que tengan probióticos, aparte de lo que ya te mencioné que tú puedes tomar, tienes esta bebida, Floralip, con un rico sabor a granadilla y que tiene una cantidad de probióticos suficiente como para emparejar ese equipo de fútbol que está perdiendo. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace. Tiene aguaimanto, otro superalimento. Entonces, eso era todo conmigo, chicos. No sé, me emociono, a veces hablo mucho, pero quería agradecerles nuevamente a LFX por haberme invitado. Ha sido un placer estar conmigo. Y bueno, ya nos estamos viendo muy pronto. Ahí te dejo, Aldito.
Muchas gracias, Pepe. De hecho, sí, cuando creo que uno habla de temas de salud es algo muy amplio y hay mucha información para poder brindar, sobre todo cuando la intención es